Ahí vamos. Entonces, ahora partamos. Regímenes tributarios para pymes, todo lo que debe saber como emprendedor, basado, como les decía, justamente en el hecho de que hemos aprendido cómo empezar a funcionar, a facturar, pero lo importante es qué es lo que va a pasar con esto. Como yo les dije en algún momento, la facturación electrónica técnicamente abre todo un mundo de control bajo el concepto de los ingresos y otras cosas similares. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es hacer un repaso de cómo conceptualmente esto en algún momento nos podría atacar o en cierta forma afectar a nosotros. Yo, como les he recordado, el formulario 29 básicamente es un formulario informativo donde dice lo que nosotros vendimos, ¿ya? Entonces en ese sentido está la información de ventas, pero los pagos, que son básicamente el concepto que nosotros tenemos interiorizado de como que estamos pagando impuestos, estos pagos son siempre, o en su mayoría, de terceros. Es decir, son retenciones que técnicamente quedaron en nuestras manos, que nosotros la enteramos, pero el formulario 29 técnicamente es un hito informativo de nuestras ventas y de la entrega de los dineros de terceros a través de sus retenciones. El hito que nosotros vamos a atacar el día de hoy, con un poco más de profundidad, es justamente el monto, el porcentaje o el dinero que nosotros vamos a tener que pagar de renta o de impuesto por ser una empresa. ¿Ya? Entonces, ahora, hoy sí vamos a hablar del impuesto de la empresa, que esto sí tiene que interesarnos. Esto es un dinero que probablemente en algún momento se pueda recuperar o perder, y de esa manera tenemos que nosotros tomar las decisiones adecuadas. Ayer hicimos un pequeño spoiler, que fue justamente tomar un archivo, que fue el mismo que yo les dejé, el que les dije utilícenlo para ver si ustedes pueden más o menos entender cómo funciona el sistema de ustedes. Eso es lo que hoy vamos a ver. Lo primero, lo primero, antes de irme a eso, voy a cambiar el formato, voy a poner que muestre toda la pantalla. Ya de esa manera me puedo mover de manera más simple, sin necesidad de estarlos mareando a ustedes con la manera en que me estoy cambiando. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es primeramente mostrarles acá en qué tienen que basar ustedes el análisis de lo que vamos a hablar hoy día. En el recuadro superior izquierdo de la pantalla, derecho de ustedes, aparece este cuadrito azul, ya exageré como siempre, perdón, aparece este cuadrito azul que dice a qué régimen pertenecen ustedes. Entonces aquí dice régimen ProPyme General 14D con contabilidad completa. Esto significa que es el régimen que paga impuestos, no el de exención. El otro régimen que existe y que ustedes podrían ver si ustedes revisan su ingreso de impuesto interno, el de ustedes como empresa, es que aquí pudiera decir régimen ProPyme transparente. Entonces, en realidad, las posibilidades que nosotros tenemos de tener algún régimen designado son dos: el ProPyme transparente o el ProPyme general. El ProPyme transparente es el que ayer yo les mostré que tiene exención, que paga un 0% de impuestos, pero que el dueño de la empresa tiene que retirar de manera absoluta y pagar los impuestos correspondientes por ese monto en su renta personal. El régimen ProPyme general es un régimen que paga normalmente un 25% de impuestos, en el último ejercicio un 10%, y que se caracteriza en este momento por el hecho de que funciona en base a retiros. Es decir, el socio de la empresa, dependiendo de cómo le va a afectar el dinero que retire, podría retirar, perdón, el total o parte o nada de lo que la empresa ganó durante el año. Eso lo vamos a ver durante el ejercicio, pero en este momento lo interesante es saber que esta parte que está acá arriba para nosotros es trascendental. Saber si estamos en un régimen ProPyme general o estamos en un régimen ProPyme transparente. Entonces, una vez que le damos eso, nosotros le vamos a poner, obviamente, mucho más énfasis a entender cuál es el régimen que a nosotros nos afecta. Entonces, vamos a hablar justamente de esto, de los regímenes tributarios para pymes y todo lo que deben saber como emprendedor, porque no basta solamente con facturar, sino que hay que entender qué pasa en el momento que lleguemos a tener utilidades o tengamos que declarar algo. Eh, el nuevo sistema ProPyme está basado en un concepto llamado modernización tributaria. La modernización tributaria técnicamente es una ley que apareció buscando generar cambio. ¿Por qué se llegó hasta acá? Básicamente porque eh, la modernización tributaria eh, es parte de un proceso en el que Chile busca
igualar o acercarse o entender que debe ingresar impuestos al país para poder funcionar como funcionan países más grandes. Entonces aquí hay una organización latinoamericana mundial, la OCDE, que básicamente es el que hace los catastros de cómo funcionan los países y lo evalúan. Entonces nosotros, ya que estamos dentro de ese mismo sistema, al ser considerados o evaluados frente a otros países, incluso latinoamericanos, somos un país que no aporta una cantidad tan alta de impuestos directos al país. Entonces, técnicamente puedan entender también el por qué. Pero lo que se busca es que en cierta forma la modernización genere cambios que sean importantes y en este caso uno de los factores determinantes es el uso de la tecnología y el uso de herramientas digitales. Es acá donde ustedes explican por qué ha habido un crecimiento tan amplio de herramientas electrónicas, como por ejemplo la factura electrónica, el control electrónico y en este caso el ya totalmente presente ingreso de la boleta electrónica como un documento que también viene a potenciar esto. Entonces, en cierta forma, lo que está pasando es que la modernización tributaria está acrecentando la forma de control que puede existir sobre los movimientos de venta de una empresa. Eso es lo primordial y lo que hay que partir por entender. O sea, toda la modernización tributaria está en aras de búsqueda de un perfeccionamiento en el control de los impuestos del país. Cuando hablamos del control, incluso si ustedes lo entienden, la boleta que como cuando nosotros estábamos en las clases de boleta con muchos de ustedes, yo le hablaba del famoso consumidor final, que es la persona que va a comprar el pan, la persona que va a comprar la bebida, la persona que se toma un trago, la persona que come en un restaurante, es el que genera más impuestos dentro del país. Y hoy día, por ejemplo, la boleta muestra los impuestos por ese mismo motivo. El año pasado las personas que pagaron boletas de honorario también por otro lado se les demostró qué es lo que pasaba con los impuestos que ellos pagaban y la modernización tributaria va básicamente a un sistema de concientizar, perdón, a las personas en la buena conducta del pago de impuestos para poder potenciar las diferentes aristas que el país hoy día maneja. En razón a eso, el año pasado empezó justamente esto, que es una premisa que instauró Impuesto Interno, donde evidentemente muestra distintas, entre comillas, realidades para poder llegar a una lógica existencial nueva que indica que todos en la suma somos los que aportamos al país y que hay nuevos regímenes tributarios que se van a ajustar justamente a los negocios de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo en este caso Impuesto Interno, a diferencia de muchas otras ocasiones? Lo que hizo en este caso fue definir por un rango de ventas cuál era el régimen tributario que a nosotros se nos debía adjudicar. Hasta el momento, normalmente Impuesto Interno funcionaba con un sistema de asignación que era voluntario, es decir, nosotros éramos los que teníamos que definir, perdón, básicamente cuál era el régimen tributario que nosotros queríamos tener. Eh, en rigor, nadie, o sea, no que nadie, sino que en rigor mucha gente no entendía de qué se trataba el tema de los regímenes tributarios y probablemente tomaba una decisión equívoca en algún momento, producto de que muchas veces la decisión la terminaba tomando el contador, muchas veces haciéndolo ingresar en sistemas que probablemente a él no le convenía, pero que uno como contador entendía que era mejor según la visión de uno. Hoy en día lo que hizo Impuesto Interno fue simplificar el sistema de tributación para todos, hacer que para todos sea más fácil y por otro lado privilegiar o darle más hincapié al hecho de que la empresa siempre tenga dineros. Entonces, en la eterna búsqueda de cómo una empresa puede mejorar los flujos de la misma, lo que se hizo en este caso es generar un régimen tributario ProPyme. El nombre genérico del sistema para las empresas pequeñas es ProPyme, ¿ya? Y ahí nacen dos sistemas ProPyme. Pero se genera este nombre que técnicamente lo que hace es buscar una forma en la cual el sistema funcione bien y probablemente le dé herramientas mucho más fuertes a las personas que funcionen. Y esto se hizo en base a la medición de ventas. Entonces, cualquier empresa que venda menos de 2.100 millones de pesos al año es catalogada ProPyme. ¿Cuáles son los beneficios del ProPyme? Bueno, existen dos ProPymes. Vamos a ahondar, pero básicamente para que ustedes entiendan un poquito en qué estamos metidos.
El primer ProPyme es el transparente. Entonces el sistema transparente hace lo siguiente. Como oferta dice que la persona que va a tomar este sistema tiene la posibilidad de pagar cero impuesto o exención como empresa y traspasar básicamente la utilidad al dueño. Entonces ustedes lo que harían es traspasar la utilidad al dueño de la empresa o a los dueños de la empresa y mediante su global complementario finalmente pagar. Normalmente este régimen es un régimen que está aconsejado para empresas pequeñas que probablemente están recién empezando. Si yo tuviese que inclinarme por definir un monto, lo que yo les diría es que probablemente es un muy buen régimen tributario para empresas que ganen, no que vendan, que ganen en la utilidad final hasta unos 12, 15 millones. ¿Ya? ¿Por qué hasta 12, 15 millones? Porque después les voy a explicar, pero hay una tabla de impuestos a las personas de donde ustedes pasan al siguiente tramo y el siguiente tramo ya es un tramo más complicado que hay que pagar más dinero. Entonces, hay herramientas en los otros sistemas que son bastante buenos para poder bajar impuestos que no existen en el sistema transparente. El sistema transparente solamente tiene el uso del 0% y traspasar la utilidad a los dueños. Yo me aventuraría a decir que 15 millones, entre 12 y 15 millones es un número prudente para poder abordarlo con un solo socio en una empresa. Si tienen dos socios, tres socios, cuatro socios, ahí se debería ver porque hay que verlo por la particularidad de cada uno de los socios. Pero yo diría que un socio solo que se dedica solamente a su empresa podría fácilmente terminar con una herramienta facilitadora al momento de pensar que su empresa puede ganar hasta 12, 15 millones. El sistema ProPyme transparente es un sistema que si ustedes lo eligieron o ustedes quedaron por defecto porque no hicieron el movimiento antes de septiembre, es un régimen en el cual ustedes deberían mantenerse por lo menos 3 años. Después del tercer año, ustedes se podrían cambiar a un nuevo régimen. Y el segundo es el ProPyme general. ¿Ya? El ProPyme general tiene como característica el hecho de que normalmente tiene un mejor manejo financiero, lo usan mucho las empresas que quieren lograr alguna entrada al banco, producto que al manejarse optativamente con balance, también lo que hace es proveer de mayor información que un régimen transparente que solamente se basa en el flujo. Al sistema general, como les digo, le permite muchas veces entrar más que nada al tema de los bancos de una manera más potente. El sistema general también tiene el mismo límite de los 2100. Esto es optativo. Ustedes pueden ser este o este según lo que ustedes definan. Esa pregunta nosotros la teníamos que responder. Varios de ustedes probablemente si no lo hicieron quedaron en el concepto ProPyme por defecto. Si ya venían con contabilidad simplificada 14 TER, tienen que haber quedado en el sistema transparente. Si ustedes ya venían con contabilidad atribuida o con lo que era antiguamente el 14B, que era una supuesta contabilidad para grandes empresas, pero venden de 2.100 millones hacia abajo, ya quedaron en el sistema general. Eso se dilucía, como yo les decía, básicamente entrando a su usuario de impuesto interno y mirando en la parte superior izquierda de la pantalla, derecha de ustedes, a qué régimen pertenece. Entonces, en este caso estamos justamente explicando el régimen general. El régimen general tiene una tasa del 25% de impuestos. Es decir, si ustedes ganan 10 millones de pesos, 25% sería el porcentaje que ustedes deberían pagar de impuestos, es decir, 2 millones y medio. Pero en septiembre, el actual presidente Piñera, mediante un decreto, dijo que por los próximos 3 años no se va a pagar el 25%, sino que el 10% como una especie de forma de poder justamente enfrentar el presente año con todas las dificultades que ha tenido. Y este régimen, a diferencia del transparente, tiene algún tipo de particularidades, y es que, por ejemplo, funciona con retiros. Al funcionar con retiros, básicamente ustedes podrían decidir, según su global complementario, cuánto retiran y jugar un poquito con la utilidad de la empresa, buscando justamente un sistema de ahorro tributario. Y por otro lado, otro de los beneficios grandes que tiene es el incentivo a la reinversión, que lo que hace es que ustedes puedan bajar la base imponible de una empresa hasta un 50%. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, donde yo le estoy dando el ejemplo de 10 millones de pesos,
Ustedes en algún momento podrían definir que van a hacer uso del incentivo a la reinversión y al usarlo estarían pagando impuestos solamente por la mitad, que serían 5 millones. ¿Ya? Pero esto lo vamos a ver más en detalle, pero lo que era importante era saber por qué se inventó esto y cuál fue la lógica que Impuesto Interno tuvo de crear justamente toda esta publicidad que aparece acá. Denme un segundito que voy a cerrar el sistema. Voy a sacar el WhatsApp. Ahí sí. Entonces, continuando. Eh, un nuevo sistema tributario. Como yo les decía, el régimen en el que nosotros estamos hoy día es un régimen que está definido por el tamaño de ventas de nosotros. Como yo les decía, 2.100 millones es más o menos el monto sobre el cual de manera anual somos considerados una gran empresa. Bajo eso vamos a caer justamente en estos tipos de regímenes que son los regímenes ProPyme, donde como yo les decía existen dos, el ProPyme general y el ProPyme transparente. Estos fueron creados para integrarse justamente a través de la modernización tributaria y agregarse justamente a los que ya existen, que son renta presunta y otros que no están sujetos justamente a impuestos que están en la ley de la renta. Nosotros en este caso nos vamos a enfocar en explicar el detalle de lo que está enfocado en las pymes, porque en realidad técnicamente es más o menos el tamaño de empresa a la que nosotros pertenecemos, para que de esta manera ustedes, su contador, la empresa y quien sea necesario puedan saber el alcance y los efectos en el negocio. Primeramente, para poder partir bien y entender qué es un régimen tributario, porque estamos hablando de regímenes tributarios y probablemente muchos de ustedes se preguntan qué es un régimen tributario. ¿El régimen tributario es solamente la forma de tributación? No, es un poco más amplio. Es el conjunto de leyes, reglas y normas que regulan la tributación de las actividades económicas. Entonces aquí es súper importante también entender que existen regímenes que solamente se pueden tomar considerando que la actividad económica califica o no califica para justamente el uso de ellos. Por ejemplo, la renta presunta es una renta que calza súper bien para la actividad agrícola, para las actividades de transporte, muchos de transporte, no todas, pero algunas, pero no calza en ninguna otra. Entonces, por ejemplo, hay negocios como el mío, probablemente todos los que tienen comercio, donde nosotros tenemos que elegir justamente en los tipos de regímenes que acabamos de ver y que son los que nos convocan el día de hoy día. ¿De qué finalmente se compone un régimen tributario? Lo primero se compone de un tipo de contabilidad. Eso significa que en algún momento nosotros tenemos que definir si vamos a tener una contabilidad completa, con balance y toda la parafernalia, o si vamos a tener técnicamente una contabilidad simplificada. Yo les voy a explicar un poco más adelante cuáles son las diferencias de ellos, pero la pregunta hoy día es si nosotros vamos a tener una contabilidad completa o una contabilidad simplificada. ¿Ya? Y eso lo tenemos que definir nosotros. Otro de los componentes, que este es el componente número uno, el componente número dos que hace o que abarca el concepto de régimen tributario son los registros. Los registros básicamente la forma en la cual nosotros vamos a controlar las utilidades de la empresa o la historia de la empresa, llámese utilidad o llámese pérdida. Entonces, en este sentido, también hay que tener claro que el, el concepto de régimen tributario tiene implicado esto, que probablemente nosotros no lo conocemos porque normalmente lo manejamos los contadores, pero los registros es la historia o es la bitácora, por ponerle un nombre, le voy a poner un nombre si lo inventé yo, es como una especie de bitácora que dice qué es lo que está pasando dentro de la empresa. ¿Hubo utilidad? ¿No hubo utilidad? ¿Se retiró? ¿No se retiró? Etcétera. La forma de tributación de los socios, ¿ya? La forma de tributación de los socios tiene que ver básicamente con lo mismo. Dependiendo del régimen tributario, existe en este caso la atribución, que es la que hoy existe como concepto en el sistema transparente, el que es exento, y el sistema de atribución lo que dice es que si tú ganaste 10 millones, estás obligado a sacar los mismos 10 millones. No hay otra opción. La atribución, en este caso, la exención de impuestos, propone una gran solución, que es como no pagar impuestos y pagar todo a través del socio, pero te obliga a atribuir. Y eso significa que si ganó 10, tiene que sacar 10. Si ganó 20, tiene que sacar 20. Y así sucesivamente, si ustedes ganan más dinero, deben retirarlo y llevarlo a su renta personal.
Por eso, cuando yo le estaba diciendo recién que yo por lo menos les recomendaba el hecho de que, el hecho de que ustedes considerasen la exención hasta un monto, era justamente por lo mismo. La idea era que ustedes solamente considerasen la exención para empresas que van a ganar hasta cierto monto, pues producto que si siguen, si siguen en cierta forma o ustedes quieren reconocer más dinero, la tabla de impuestos de las personas los va a empezar a castigar cobrándole tramos más altos finalmente. Lo vamos a ver en ejercicio, lo vimos ayer un poquito, pero la idea es que nos vamos acercando cada vez más al concepto real de funcionamiento. Le voy a pedir y les voy a recordar a los que no han puesto su nombre, si por favor pueden poner su nombre para yo recordar después de ponerlos como asistentes. Entonces, teníamos dos formas el día de hoy día de tributación de los socios. Una era la atribuida, que en este caso está ligada completamente al sistema transparente, donde tienen que sacar todo el dinero que están ganando y tributar en base a él. Y el otro sistema es el retiro, que está presente hoy día en el sistema general, y el retiro lo que les permite es ustedes definir si quieren sacar parte o total de las utilidades de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con sacar parte o total de la utilidad de la empresa? Que de esto va a depender también si ustedes pueden recuperar los impuestos pagados o si solamente recuperan una parte. Normalmente esto es parte de una planificación tributaria o es parte de un acuerdo tributario con el contador donde uno establece una estrategia para poder recuperar el más dinero que se pueda. ¿Ya? Entonces aquí es donde ya empieza a haber un diferenciador, donde ustedes probablemente si no cuentan con la asesoría de un contador, es muy difícil que se pongan en todas las posiciones que finalmente pueden existir al momento de tomar este tipo de decisiones. Yo les recomendaría técnicamente que busquen un contador para poder entenderlo, dado que una cosa es enfrentar este problema en el año 2021 y otro todavía en los pocos días que nos quedan para poder saber cómo vamos a enfrentar la renta. Así que yo les recomendaría verlo para ver de qué forma es la más prolija, para pagar menos impuestos, para tratar de recuperar lo mayor posible, etcétera, etcétera. Y finalmente, el cuarto punto que es determinante dentro de lo que es un régimen tributario es la determinación de la base imponible, en este caso de la empresa. En este caso, lo que estamos tratando de determinar es justamente cómo va a funcionar el régimen tributario el día de hoy día. Hoy en día, el régimen PROPYME funciona de una manera genérica y se llama percibido, es decir, ustedes solamente van a tributar por lo que efectivamente está pagado o que ustedes han pagado, porque es para ambas cosas, es tanto para lo que vendo como para lo que compro, hasta el 31 de diciembre. Entonces el 31 de diciembre del 2020, ustedes lo que deberían tener claro es todo lo que ustedes vendieron y no les pagaron y todo lo que ustedes compraron y no pagaron para poder en esa pequeña ajuste poder saber realmente cuál es la determinación de la renta que ustedes tendrían que hacer. Entonces, un régimen tributario, en resumen, es la suma de todos estos criterios. Un tipo de contabilidad, registros, que son los que finalmente van adjudicando si ustedes sacaron, no sacaron, si ganaron o no ganaron. La forma de tributación de los socios, que como dijimos es atribuida o por retiro. Y finalmente la forma de determinar los impuestos, que en este caso técnicamente tienen dos regímenes tributarios que funcionan de la misma manera, ¿ya? Que eso es importante saberlo, tanto el régimen tributario, atribuido, el régimen tributario transparente como el PROPYME general funcionan exactamente de la misma manera y es por lo que solamente efectivamente ha sido pagado. Hasta el 31 del 12 del 2019 existían tres regímenes tributarios, dos, o sea, uno que era asignado a la pequeña empresa, técnicamente, y dos que estaban asignados a empresas más grandes. En estas empresas más grandes estábamos hablando de empresas en crecimiento, ya, que iban evidentemente hacia arriba, dándole el concepto de atribución, y otras que ya eran las empresas que estaban perpetuadas totalmente y que ya son empresas consolidadas. Los sistemas de tributación funcionaban de la siguiente manera. El sistema PROPYME 14 TER también tenía la posibilidad de pagar un 0% de impuesto. El atribuido paga un 25%, o sea, es muy similar a lo que existe hoy día.
y las empresas grandes pagan un 27%. Y acá es súper importante saber la complementación. ¿Cuál es parte de la decisión y lo que tienen que hacer? Técnicamente tiene que ver también con la posibilidad de poder aminorar la carga tributaria. El sistema más complicado, básicamente para hacerlo, es el sistema de las grandes empresas, puesto que, si bien es cierto, lo primero, a simple ojo, es que pagan un 2% más de utilidad sobre perdón, un 2% más de impuestos sobre sus utilidades. Además, ellos, a diferencia de las otras empresas, no tienen la posibilidad de pagar un 0% de impuestos y no tienen la posibilidad de recuperar el 100% de los impuestos como lo hace, por ejemplo, un sistema atribuido. Acá lo que sucedía es que ellos solamente pueden recuperar el 65%. Entonces, por ejemplo, si yo, si yo por ese motivo pago 1 millón de pesos de impuestos o pagaba 1 millón de pesos de impuestos en un régimen atribuido, lo que sucedía es que yo tenía la posibilidad de recuperar el 100%. ¿Ya? Eso dependía de otros factores, pero lo importante es que yo tenía la posibilidad de recuperarlo. En cambio, en un régimen parcialmente integrado, que es un régimen para grandes empresas, yo solamente podía recuperar el 65%. Es decir, yo podía ir dentro de los socios a buscar la recuperación de 650.000 pesos, pero no del millón. ¿Qué pasaba con los otros 650? Eran tributos que quedaban dentro para el uso del Estado. La diferencia es que en este contexto, en el contexto 2019, lo que pasaba era que uno podía elegir en qué régimen estaba. Entonces, técnicamente era obvio que no todos iban a estar en el régimen que es más caro porque tenían la posibilidad de elegir. Entonces, técnicamente ahí el que sabía se cambiaba de régimen. De hecho, a nosotros nos pasaba que muchas empresas pequeñas que no veíamos por qué estaban en este régimen terminaban en el mismo, ¿ya? Básicamente es el tema, porque el informado no se venía a este régimen, el desinformado caía por defecto, porque el sistema lo trajo hacia acá ante no tomar él una decisión. Entonces, en el año 2020, ¿qué es lo que sucede? Básicamente lo que yo le estaba contando recién, que el sistema dijo, listo, entonces el límite va a ser si es gran empresa o no es gran empresa. ¿Cómo se define eso? Por las ventas, 2.100 millones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividirlo. Entonces, acá es más 2.100, y estas son catalogadas grandes empresas, y acá es menos de 2.100, y todos estos van a quedar como pequeñas empresas o pymes. Y a ellos se les va a generar justamente un sistema que se llame ProPyme para poder identificarlo de manera correcta, donde ellos van a tributar de una manera mucho más simple que lo que hacían hoy día y donde el Estado, o en este caso los organismos de auditoría o de control, definían finalmente quiénes eran de qué lado. Ahora, este lado se puede venir para este, sí, pues, pero de manera voluntaria, ya no por error. Eso es lo importante. ¿Cómo siguió funcionando este sistema? Que cambió de código, si se dan cuenta, antes era 14B, ahora es 14A, pero este régimen sigue funcionando igual como era antes, ¿ya? O sea, tiene un 27% de impuesto, ¿ya? De pago, y tiene la posibilidad de recuperar solamente el 65% de los impuestos que él pague. Es decir, sigue funcionando exactamente como funcionaba ese. Pero lo que pasó hoy día es que se tomó, se consideró que era una gran empresa y se le trajo justamente a este segmento. De hecho, es un poco más complicado porque inclusive si ustedes tienen un holding o alguien tiene un holding, como puede pasar con varias familias chilenas, si en la sumatoria de empresas en las que él participa llegan a los 2.100 millones, también todas sus empresas, aunque unitariamente no vendan los 2.100, se toma en conjunto y se trae justamente a este lado porque tienen una persona relacionada que se entiende que mediante la sumatoria de empresas puede justamente vender eso. De esa manera murió, o sea, no murió, pero está un poco más controlada la antigua práctica de crear empresas para todos buscando tener menos carga tributaria. Era súper común que un empresario tenía empresa de transporte, empresa de todo, de recursos humanos, una de producción. Entonces ahí, entre esas empresas, lo que hacían era facturarse de manera cruzada con distintos socios para poder pagar menos. De hecho, hace un tiempo atrás salió justamente la estructura societaria de las empresas de Sebastián Piñera y ahí ustedes podrían ver que tenía
una empresa con la señora y los hijos, otra señora con tres hermanos, no otra señora, otra empresa de él con tres hermanos, otra empresa de él con otra mixtura de gente. Entonces lo que se dijo hoy día es, a ver, tomemos todas las empresas de Sebastián Piñera y veamos cuánto gana cada una, no tomando en consideración los socios, sino que las personas que están en común dentro de la misma. Y de esta manera se llegó a la lógica que Sebastián Piñera, en este caso, lleva todas sus empresas a este contexto. Y por ende, paga más impuestos. Así que lo que la modernización tributaria en este caso sugería, empezó a pasar. Ya, ¿y qué pasó con nosotros? Con el resto, los que pertenecemos a este segmento más pequeño, técnicamente se nos trajo a un sistema donde el día de hoy día se ofrece en el sistema ProPyme transparente la posibilidad de pagar un 0% de impuestos y también un régimen ProPyme donde nosotros también pagamos 2 puntos menos, un 25, pero como yo les decía, por las problemáticas que han existido con COVID y otros contextos en Chile, esto también se modificó y bajó un 10% por los próximos 3 años. Entonces vienen varios beneficios desde acá que se pueden aplicar. Eso sumado a la reinversión y a otras cosas que vamos a ir explicando a través de las clases que quedan. Desde acá ya podemos entender que tenemos que empezar a aplicar algunos conceptos. Para mí 4 son los básicos que tenemos que entender para poder funcionar y poder tomar las decisiones pertinentes en todo momento. Primer concepto que debemos aprender y que debemos poner en práctica es aprender sobre el concepto de la integración. ¿Qué es la integración? Como le acabo de decir hace un par de minutos atrás, la integración es la posibilidad de recuperar los impuestos pagados por la empresa. Es decir, si una empresa paga impuestos, la integración lo que dice es que nosotros podemos ir por la recuperación de los montos que fueron pagados. En este caso, recordemos que el sistema ProPyme me permite recuperar hasta el 100% mediante la integración y las grandes empresas, mediante el régimen 14A, pueden recuperar hasta un 65%. ¿Pagan más impuestos, recuperan menos? Sí, pero igual recuperan. ¿Ya? Hay países donde no hay recuperación de lo que la empresa paga. Así que también ahí tenemos un contexto bastante especial que como chilenos tenemos que tener claro. Y el concepto de integración es súper importante porque finalmente son dineros que, como les digo, si fueron pagados por la empresa, pero por ejemplo el dueño se dedica 100% a la operación de la misma, probablemente en algún momento los pueda recuperar en gran parte. Vamos a ver esos ejercicios dentro de la ejecución, como les digo, de los días que quedan, pero lo importante es tener súper claro los conceptos. Segundo concepto súper importante para nosotros y que tenemos que tener súper claro es el concepto de impuesto de primera categoría. ¿Qué es el impuesto de primera categoría o su sigla IDSP? Es el impuesto al que está afecto la utilidad de la empresa. Entonces, la integración es básicamente la recuperación de este impuesto que está aquí con el número 2. En este caso, como les decíamos delante, el sistema también en 14A se paga un 27%, 14, perdón, el régimen ProPyme general va a pagar solamente un 10% por los próximos 3 años y el sistema ProPyme que paga cero. ¿Ya? Entonces, perdón, en cierta forma existen 3 escalas hoy día de pago de impuestos de empresas. Este es para las grandes empresas, este es para las empresas generales que adquirieron el concepto de ProPyme general y las de transparente que pagan cero. Si alguien está entrando a la plataforma, porque yo no estoy viendo eso, por favor, si pueden dejar su nombre en el chat para yo poder poner al día la clase, se lo agradecería muchísimo. ¿Ya? Le recuerdo a la gente que está entrando recién que igual la clase la grabamos para que después puedan entender un poco más. Se viene el ciclo final, hay que hacer ejercicios y hay que hacer cosas, así que ojalá mañana puedan ingresar lo más temprano posible para que podamos justamente ir avanzando. 3. Global complementario. ¿Qué es el global complementario? Es la forma y la estructura en la cual pagan impuestos a las personas. Entonces, por ejemplo, la integración tiene relación con la recuperación del impuesto de la empresa. El impuesto primera categoría es el impuesto que se le cobra a las empresas y el global complementario es el impuesto, la tabla con el cual se evalúa a las personas. ¿Ya? Entonces acá en este caso
cuando hablamos de regular complementario, estamos diciendo que es el impuesto al que se ven a efecto todas las personas. ¿Y este impuesto de qué puede estar compuesto? Puede estar compuesto básicamente de todo lo que en la vida de una persona puede generar ingresos. Sueldos, por ejemplo, honorarios, retiros en el caso de la empresa y cualquier otro adicional que signifique ingresos para la persona que tiene que hacer como root personal la declaración de impuestos. Si vendieron un auto, si vendieron una propiedad, etcétera, etcétera. Y por último, el cuarto concepto importante para dejarlo básicamente conceptualizado, valga la redundancia acá, es el régimen tributario. ¿Qué es el régimen tributario? Es básicamente la regla del juego, es cómo estamos jugando, cuáles son las herramientas que tenemos y cómo las vamos a utilizar. Por eso les decía que estratégicamente acá tienen que ser muy inteligentes al momento de ocupar esta herramienta, puesto que en algún momento probablemente se puedan equivocar. Es como lo que les decía yo, pues si están en un sistema transparente, probablemente no tienen que utilizarlos todos, sino que a algunos les conviene inclusive el donde se paga impuesto. Entonces lo que no tienen que caer es en la trampa de que el 0% siempre va a ser como la mejor herramienta de utilización. En algunos casos va a ser el 10%. Puede parecer como bastante raro el hecho de que, pero si aquí pago 0 y aquí pago 10, ¿cuál es el beneficio? Existe un beneficio final cuando ustedes pueden llevar todo el resultado de la empresa a la renta de la persona. Eso lo vamos a ver en los ejercicios, pero finalmente lo que me interesa es recalcar que ustedes están en un juego estratégico y donde, por ejemplo, el régimen tributario y las herramientas que se puedan ocupar van a hacer que justamente ustedes probablemente paguen menos impuestos como empresa, menos impuestos como persona y puedan hacer mayor recuperación de la integración. Esto básicamente es la clave de todo. Penoso sería que tengan menos integración, tengan más impuestos por acá y más impuestos por acá. Y eso depende un poco de la estrategia que ustedes finalmente implementen. Como les digo yo, lo más estratégicamente la mejor funcionalidad que ustedes podrían hacer es justamente este complemento. ¿Ya? En el fondo tener más integración, menos impuesto de primera categoría y menos impuesto rural complementario. ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer y lo vamos a ver justamente en los ejercicios que siguen en los próximos días. Regímenes tributarios PROPYME. Lo que vamos a ver aquí son básicamente las características generales que tienen estos regímenes y mediante los cuales ustedes van a funcionar. Los vamos a ver súper rápido porque en realidad, como les digo, lo que interesa más que nada son los ejercicios que hagamos en los días posteriores, pero súper importante leer la PPT para que ustedes queden al tanto de cuáles son las particularidades que tienen estos regímenes. Entonces, primero, régimen tributario PROPYME, para cualquier efecto, según lo mismo que estamos viendo, la elección del régimen tributario es muy importante para cualquier tipo de organización, dado que los beneficios económicos que se generen desde aquí son los que finalmente van a estar representados en la sensación que tengan finalmente las personas beneficiadas. Entonces, en este caso, como yo les decía, menos impuestos, más reintegración, son efectos que van a ser positivos desde el punto de vista corporativo y también de los socios o propietarios. Entonces la decisión es básica. Nos vamos a ir con el primero de los regímenes, que es el de contabilidad completa, que normalmente es el tipo de régimen que se le propone a las empresas que se encuentran en etapa de crecimiento y desarrollo económico. En mi chileno, en mi chileno básico, cualquier empresa que tenga una proyección de ganar durante el año más de, como les decía, 12, 15 millones, para mí sería casi obligatorio que estuviera en este régimen, porque es un régimen que tiene más herramientas y que les puede permitir bajar justamente los impuestos y tratar de recuperar la mayor cantidad posible de dinero que ustedes hayan disponibilizado o pagado en algún momento. En el fondo es ganar plata al menor costo, probablemente. Este es el régimen que, como les decía, paga o pagaba un 25% y que por los próximos 3 años bajó a un 10%. ¿Ya? Tiene muchas herramientas, tiene bastantes facilidades y un sistema de tributación que está bastante simplificado y va a ser beneficioso para ustedes. Características generales que tiene el sistema, lo que les decía yo, una tasa de impuesto un 25%, más bajo los próximos 3 años a un 10%. Se aplica la ley de la renta común y corriente, pero con una simplificación en su base imponible, es decir, lo que yo les decía recién. Lo que se va a considerar no es todo lo que se vende, sino que todo lo que vendieron y fue pagado.
Pero por otro lado, tienen que considerar que no se va a integrar todo lo que compren, sino que lo que compraron y en cierta forma también ustedes fueron capaces de pagar. La tributación de los socios va a estar basado en retiros, remesas y distribuciones, lo que significa que lo que ustedes retiren de la empresa o lo que estén dispuestos a retirar es lo que va a tributar. El concepto de retiro tiene solamente una premisa que para mí es importante y es que cuando ustedes no retiran el 100%, no pueden recuperar el 100% de los impuestos, sino que solamente van a recuperar lo que es proporcional a lo retirado. ¿Ya? No es que pierdan el resto tampoco, sino que va a quedar en una especie de registro, que es lo que hablábamos recién, que va a decir que de todo el dinero que ustedes ganaron y de todo el impuesto que ustedes pagaron, solamente retiraron una parte. El resto queda dentro de la empresa a disposición a través del tiempo. Por otro lado, también hubo una corrección a las tasas fijas del PPM y básicamente lo que se hizo es establecer que las nuevas tasas están entre un 0,25% a un 0,5%, es decir, menos de un 1% que tradicionalmente era el primer PPM que uno pagaba. Recordemos que el PPM es un ahorro para nuestros propios impuestos, así que no es un impuesto, sino que en el fondo es dinero que se junta para justamente para poder enfrentar posteriormente la renta. Yo personalmente pienso que un 0,25 es un monto bastante bajo para ahorro y que normalmente igual nos vamos a encontrar con la sorpresa que hay que pagar impuestos. Así que yo ahí lo que recomendaría es básicamente que se haga un análisis y probablemente se siga pagando los mismos impuestos que en algún momento se pagaban. Ya, eso tiene que ser súper proporcional en realidad al crecimiento de la empresa. Si ustedes tienen una empresa con utilidad, pagar un 0,25 nunca les va a dar básicamente para tener cubierta la renta, sino que igual al final van a tener que disponibilizar dineros extras. Ahora, lo que sí se puede hacer, evidentemente, es tratar de provisionar. Ya, o sea, para ello, como les decía, ayer en el curso de boleta, yo les estuve hablando del sistema de Propime, perdón, de Repime, que Repime junta la información de ustedes y va haciendo como un control de qué es lo que Impuestos Internos está entendiendo que es su utilidad, y de esa manera ustedes al multiplicarlo, llevarlo justamente a las herramientas que yo les estoy disponibilizando, como el planificador tributario que bajamos ayer, ustedes pueden saber cuál es el impuesto que tendrían que tener cubierto. Entonces, si bien es cierto, probablemente no lo quieren hacer a través del formulario 29 pagando PPM, sí podrían juntarlo ustedes una vez que vayan sabiendo todos los meses cuánto gané, listo, este es el impuesto. La idea es no llegar a una sorpresa, ¿ya? Esa es la idea finalmente. Este sistema también funciona con contabilidad completa, con opción de llevar contabilidad simplificada. Esto significa que si por defecto ustedes dejaron el sistema como estaba, como en el caso del cliente que tengo yo acá, dice que él tiene contabilidad completa. Alguno de ustedes podría decir régimen ProPyme general con contabilidad simplificada. Para mí, cualquier persona que va a pagar impuestos debería llevar contabilidad completa y no simplificada, pero básicamente es una opción y si alguien lo quisiese hacer así, no hay ningún problema. Pero yo creo que el hecho de estar pagando, aunque sea un 10% de impuesto, que es mucho más bajo que el original, conlleva efectivamente el tema de la contabilidad completa por poder lograr un mayor beneficio financiero. Creo, yo por lo menos, que la contabilidad simplificada lo que hace es restar las posibilidades de apoyo financiero por la estructura misma que tiene este tipo de contabilidad. ¿Cuáles son las ventajas del sistema? Bueno, una ventaja que tienen los dos sistemas y que va a empezar a pasar desde este año y que estaría potenciado por lo que expliqué recién de los balances, van a tener un informe de situación tributaria y eso ya es lo primero que ustedes deben ver como un gran logro. Es decir, este año por primera vez Impuesto Interno va a evaluar él y va a entregar un informe de situación tributaria para poder obtener financiamiento. Es decir, los bancos, aunque te tengan contabilidad simplificada, va a poder saber cómo ustedes funcionan, el dinero que ganan, etcétera, etcétera. Ya no va a existir solamente la famosa cartola tributaria, sino que va a ir además con un análisis de la situación de su empresa. Por otro lado, acá está también el tema de la rebaja por reinversión, que yo les decía que puede ser hasta el 50% de la utilidad que ustedes tengan. Eso también se activa en este sistema, en el ProPyme general, ya no en el transparente. El capital tendrá un cálculo simplificado. Esto significa que básicamente lo que ustedes ganen o lo que ustedes pierdan va a terminar siendo el capital de la empresa. Entonces, en ese sentido,
el capital, que significa el patrimonio que ustedes tienen o la valorización de la empresa, va a depender de cómo les vaya en el año comercial. Van a tener la opción de tener contabilidad simplificada, que es lo mismo que estábamos hablando recién. Las declaraciones anuales van a tener una propuesta. Esta es la misma propuesta que yo le he dicho tantas veces, que le den una vuelta, que no se la crean tan fácil, etcétera, etcétera, pero va a haber una propuesta en este caso. Se va a aplicar la depreciación instantánea. Esto significa que si ustedes compran un activo fijo, el sistema lo va a llevar inmediatamente a gastos. Esto es en el contexto tributario, no tienen que en cierta forma mezclarlo con la caracterización de las facturas. Si ustedes quieren recuperar el IVA de las facturas, tienen que seguir caracterizando la factura como activo fijo, pero para efectos tributarios la rebaja va a ser total. Eso significa que dentro del sistema esto va a ser considerado inmediatamente un gasto y de esa manera ustedes van a poder justamente rebajarlo del ejercicio de manera más rápida. Es decir, si compran un vehículo y el vehículo vale 3 millones, van a tener 3 millones de gasto inmediatamente. Por ende, lo que se busca es lo mismo, que las empresas más chicas paguen menos impuestos y que tengan mayor liquidez. Eh, el hecho de que se aplique la depreciación instantánea no significa que ustedes no puedan caracterizar como activo fijo en un balance el activo, sino que básicamente esto es una estructura tributaria que es muy distinto a la contabilidad, ¿ya? Así que para que no se enreden, tiene un efecto de que ustedes van a tener valorización de los activos que compran, pero para efectos tributarios se va a dar de baja completa en el mismo año de existencia, ¿ya? Así que hay dos conceptos que son totalmente distintos. Uno es el financiero contable y otro es el tributario. Las existencias van a tener lo mismo, se van a reconocer como gastos al final del término del ejercicio. Contablemente es lo mismo, ustedes lo pueden tener como existencia, pero al momento de tributar, ustedes tienen que darlo de baja completamente y de esa manera obviamente van a pagar menos impuestos. Y van a existir, como hasta el momento existía, el registro de rentas empresariales, porque técnicamente lo que va a suceder acá es que ustedes van a poder tener control de todos los ingresos, rentas que existan, inclusive también van a poder llevar control de los retiros. ¿Ya? De esta manera ustedes van a controlar si el dueño de la empresa sacó o no sacó el dinero y la utilidad de la empresa. El segundo régimen, régimen transparente, que es muy llamativo por su exención, el 0% de pago de impuestos, que suena espectacular, y es un sistema que llama como eslogan a que el contribuyente va a quedar liberado del impuesto a la renta o del impuesto de primera categoría. ¿Eso por qué? Porque paga un 0%. ¿Ya? Esa es finalmente la connotación de por qué se dice que el cliente va a quedar liberado. Pero tienen que recordar que ese 0% es solamente para efecto de la empresa. El dueño de la empresa sí va a tener que pagar un impuesto en razón a esto. A diferencia probablemente de lo que estuvimos viendo como pinceladas anteriormente, la idea es que ahora en estas dos clases nosotros tengamos un contexto de renta y traspaso del concepto de renta lo más profundo posible, ¿ya? Así que esta parte teórica es necesaria para poder pasar a la parte práctica que vamos a ver mañana, que va a ser un ejercicio completo. Y como les decía, y como les dije en el tema de las boletas electrónicas, lo que estamos evaluando es el qué nos metimos, ¿ya? La connotación a la que llevamos nuestras vidas una vez que nosotros decidimos facturar o boletear nuestras ventas. Características de este sistema: funciona en base simplificada, lo mismo, ingresos pagados, egresos pagados, y en la suma resta de esto se va a definir una base imponible, que debería ser que tengo más cosas que me pagaron que las que yo compré, y eso finalmente debería dar un resultado positivo al cual llamaremos utilidad. Y si por ese motivo los dineros fueron más bajos y no alcancé a tener utilidad, sería un menos, que sería una pérdida. A partir de ahora no hay que tenerle mucho miedo a las pérdidas, porque como les digo, tiene que ver con una parte operacional que está basada en los dineros pagados. Entonces, en cierta forma, también hay cosas por cobrar a futuro y probablemente nuestra economía está basada en un futuro más que en un presente. Y eso es súper importante entender, que probablemente lo que dice la premisa es que ya no se va a necesitar tanto la contabilidad, y yo diría que es al revés. Ahora, al tener un sistema simplificado, se va a necesitar mucho más la contabilidad que antes.
También, al igual que el anterior, considera tasas fijas del pago de impuestos mensuales. Básicamente acá también es como algo simbólico o para poder seguir respetando el concepto del PPMO, que era el PPM obligatorio, donde también tenemos que la base está entre un 0,25 a un 0,5. Evidentemente, como este sistema tiene 0% de pago de impuestos, en este caso ese monto se recupera a través del socio o se le disponibiliza al socio para su pago de impuestos. Así que igual es súper interesante llevar un control a través del tiempo de cómo va a ir creciendo la utilidad del socio, entendiendo que en este caso una de las características principales también es la atribución, es decir, a medida que la empresa vaya ganando dinero está obligado a sacarla. Si ustedes se dieron cuenta ayer, yo le mostraba, por ejemplo, una empresa que yo manejo que tiene una utilidad de 28 millones y esa empresa va a estar obligada a sacar los 28 millones si estuviese en este régimen. Eso significa que yo tengo que irme preparando para saber qué significan esos 28 millones dentro de mi renta personal. Eh, la tributación de los socios va a ser mediante el concepto de atribución, ¿ya? Que es, como les decía yo, el retiro forzado del 100% del dinero que la empresa gane. Y eso va a hacer que tengan que estar mucho más pendientes de cómo va a finiquitar el ejercicio y cómo va la utilidad. En este caso, el impuesto de primera categoría, teníamos claro que es cero, no va a haber pago de impuesto de categoría. ¿Por qué? Porque va a quedar liberada. En este caso, no debe hacerse contabilidad completa para efectos tributarios, por lo cual el ingreso se hará con registro de compra y venta. Ya en este caso, también hay que considerar que el sistema va a generar una especie como de propuesta en base a lo que ustedes tienen en el registro de compra y venta. Lo conversamos también en una de las clases que yo les decía que tienen que tener mucho cuidado al momento de aceptar las propuestas de impuesto interno, dado que el registro de compra y venta solamente tiene parte de la información y no el total. De hecho, si se acuerdan, cuando yo hice el ejercicio de mostrarles las facturas exentas, habían inclusive montos que no aparecen de manera inmediata, sino que ustedes tienen que hacerlo, entre comillas, como aparecer. ¿Ya? Así que también tienen que tener mucho, mucho cuidado con eso. En el caso de este tipo de contabilidad, si bien es cierto un sistema simplificado que los libera de tener balance, ustedes tienen que llevar un libro de caja. Esto significa inmediatamente, como ya se los he dicho en algún momento, de que no existe la liberación total de los libros contables, sino que algunos se reemplazan, como por ejemplo en el caso de los libros de compra y venta, pero en este caso puntual el registro de un libro de caja tiene que existir. ¿Por qué existen si se supone que los demás libros están todos respaldados? Porque el libro de caja, al igual que los balances, lo que hacen es demostrar cómo yo llegué a la conclusión de cuánto la empresa ganó o cuánto la empresa perdió. Entonces lo que hace el libro de caja es ser un explicativo de por qué se llegó a ese monto. Como les digo, vamos a hacer ejercicio al respecto y se va a entender mucho más, pero es súper fácil entender que los libros de respaldo, llámense libro de caja o balance, lo que buscan es demostrar por qué la empresa ganó o perdió dinero. Y optativamente, al revés del régimen anterior, ustedes, si tuviesen el régimen transparente, igual pueden llevar contabilidad completa, ¿ya? Pero, de igual manera, tienen que llegar a la misma conclusión del régimen simplificado, que es pagar en base a lo que realmente le pagan y realmente lo que ustedes pagan. Al revés del otro régimen, yo no le encuentro mucho sentido a llevar contabilidad completa con un régimen simplificado de todo el resto de las características porque no tiene mucha lógica, ¿ya? No sé cómo va a funcionar el sistema en razón a la parte financiera desde acá. Probablemente en el próximo ejercicio lo descubramos. Pero también soy súper claro de que si ustedes, por ejemplo, van a pagar a un contador por hacer la renta o le van a pagar a un contador por hacerle la contabilidad mensual, evidentemente tienen que comprar contabilidad completa, si por algo están pagando. ¿Ya? ¿Para qué van a llevar contabilidad simplificada si van a tener un contador? Así que yo ahí les sugeriría eso. De hecho, recién acabo de ver la empresa de una propuesta que le hicieron a un amigo, donde el contador le proponía llevar contabilidad simplificada. Pues entonces ahí es como súper raro el hacer, ¿no? Pero como les digo, si ustedes van a pagar, tienen que llevar esta sí o sí. Si no van a pagar y quieren llevarlo ustedes mismos, mejor se quedan en el sistema simplificado que probablemente
Impuestos Internos tiene más herramientas o es más fácil poderlo armar ustedes en algún momento. Otras ventajas que tiene el sistema, las existencias, al igual que en el otro régimen, se transforman inmediatamente en gasto. No hay corrección monetaria, lo que hace que no sea tan necesario la implicancia de correcciones a los balances o a los estados de resultados. No se practican inventarios. Técnicamente, ¿por qué? Porque eh, todas las compras se transforman inmediatamente en gastos. En el lado anterior o en el otro régimen dice que ustedes al final del ejercicio transforman todo en gasto, pero igual controlan inventarios. Aquí dice no se practican inventarios porque básicamente se respeta el sistema de tributación simplificado donde simplemente es una línea que dice si se pagó o no se pagó, ¿ya? No, no es más que eso, pero técnicamente la influencia o el resultado final, más que la influencia del resultado final, es exactamente el mismo. Es decir, todo lo que compro se transforma inmediatamente en un gasto. El cálculo del capital también va a ser simplificado, que es lo mismo, va a estar basado entre que si se ganó o no se ganó dinero, es cómo se va a valorizar en el año la empresa. Las declaraciones también van a tener una propuesta, al igual que al otro lado, y estas propuestas, como les digo, lo único, de todo corazón, tienen que ponerle mucho ojo. Recuerden, quedó grabada la clase de boletas donde yo expliqué cómo funcionaba el formulario 29 y el formulario 22. Es parte del ejercicio que viene porque tengo que repasarlo porque son dos cursos distintos, aunque estén las mismas personas, pero podrían aprovechar ustedes de básicamente darle una mirada y poder hacer más preguntas respecto a lo que estamos viendo. Pero técnicamente, como les digo, es súper importante entender que el registro, la propuesta a algunos les sirve de manera integral y otros tienen que revisarla. Lo que me interesa es que ustedes puedan ir validando a qué segmento o grupo ustedes pertenecen. Al igual que el otro régimen, van a tener un acceso a la situación tributaria para poder obtener justamente financiamiento. La depreciación de los activos va a ser instantánea. Eso significa que al igual que el inventario que está acá arriba, lo que va a pasar es que cada vez que ustedes compren, esto se va a ir a gasto de manera integral. Si ustedes tienen contabilidad completa y van a hacer balance, igual lo pueden hacer aparecer como un activo para efectos financieros, pero para el efecto de cálculo de la base, tiene que ser considerado como un gasto de manera inmediata. Entonces, como les decía, lo más importante y mañana le vamos a dar fuerte a eso, poder diferenciar los dos efectos que tienen en este caso los sistemas. Uno que es financiero o contable, si le quieren llamar de alguna manera también, y otro que es el tributario. Entonces técnicamente ustedes tienen que buscar un equilibrio entre ambos. ¿Para qué? Para lo mismo, para poder pagar menores impuestos y poder fundamentar de manera mayor la utilidad que ustedes tienen o el cómo ustedes pueden enfrentar la lectura de su empresa. Entonces, técnicamente, como les digo, más que la empresa tenga una pérdida, lo que importa es cómo financieramente nos vemos, que nos deban dinero, que podamos juntar dinero en corto plazo, etcétera, etcétera. Cuando veamos los balances y veamos la caja, se van a dar cuenta cómo se ve. Y ahí le van a dar un énfasis probablemente al tema de por qué uno debería estar mostrando los activos y uno debería estar mostrando justamente los inventarios. Y en este caso las pymes van a estar liberadas de tener registro de venta, de rentas empresariales. ¿Por qué? Porque como funcionan con atribución, siempre van a tener que estar sacando el 100% de la historia. Entonces no se justifica el hecho de que tengan registro, porque técnicamente lo que va a pasar es que ustedes siempre van a estar obligados a sacar el total de la historia que tienen. Y la pérdida, si es que llegase a ver, se va a llevar mediante otro sistema de arrastre, como antiguamente sucedía, y no efectivamente sobre el registro de rentas empresariales. Deducciones finales, porque mañana vamos a ejercitar full. Deducciones finales, básicamente les dejé los archivos, descárguenlo. Los que les pasé el archivo ya de planificación, ocúpenlo, por favor. Dejé una carpeta en el día de hoy, donde mismo voy a subir más rato en un rato más el video. Pero lo que interesa en este momento es recalcar que ustedes deberían empezar a tratar de saber cuánto dinero aparentemente su empresa ha ganado. ¿Cómo lo podrían hacer de manera fácil? Pucha, los que tienen empresa, regístrense en el Repime, dentro de unas 2 o 3 horas van a tener todo el sistema al día. Tomen el resultado operacional de la empresa, llévenlo al planificador que yo les presenté y mañana podemos revisar problemas, ¿ya? O sea, técnicamente imagínense que el día de mañana puede ser inclusive
una experiencia en el sentido de que ustedes estén haciendo una especie de consultoría conmigo y vamos revisando cómo les va a su empresa. Deducciones finales importantes. No existe un régimen que sirva básicamente sin un pequeño análisis, ¿ya? El régimen va a servir dependiendo de muchos factores, lo que quiere el dueño de la empresa. Hay personas que piensan que el resultado de la empresa debería potenciarlos para comprarse departamentos, para acceder a hipotecario. Algunos buscan mediante este sistema solución a problemas de vida que han tenido siempre. Algunos quieren que la empresa valga porque quieren entrar al mercado público y en el mercado público la empresa tiene que tener una buena valorización. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver mañana y vamos a ver como un ejercicio es que todo lo que leemos hoy día no es básicamente el meollo del asunto, sino que el meollo del asunto es qué es lo que queremos hacer y para dónde vamos. Una vez que entendamos eso, nosotros vamos a entender que inclusive el régimen que paga más impuestos quizás es el régimen que nosotros necesitamos una vez que entendemos cómo queremos que funcione nuestra vida, las repercusiones que tenemos, lo que queremos hacer. Mañana yo les agradecería a todos si me pueden transparentar lo más posible, por ejemplo, lo que ustedes buscan con la empresa. Si usted me dice lo que busco con la empresa es tratar el día de mañana de hacer más empresas, yo les podría justamente indicar qué es lo que se debería hacer. Si ustedes me dicen que el día de mañana lo que quieren es tener acceso a un hipotecario y solucionar problemas que todos tenemos como gastar plata en arriendo y no tener la propia casa, también podemos demostrar cómo se lleva eso a cabo. Normalmente son procesos que tienen que ser planificados porque demoran por lo menos 2 o 3 años en materializarse, pero de que se pueden hacer, se pueden hacer. De que pueden ser a un costo bajo o mediano, también se pueden hacer. Y es mejor y es más fuerte todavía, porque finalmente esos costos también pueden ser planificados a través del tiempo. Entonces, de esa manera, podemos entender que la lógica de la empresa se va a mover según lo que nosotros queramos hacer. O sea, es decir, los dueños de la empresa y nuestro objetivo son vitales para la decisión final de cuál es el régimen que tenemos que tener. Ahora, si por ese motivo el régimen no supieron elegirlo, sino que cayó por defecto, también en algún momento podríamos corregir el régimen o por lo menos establecer una estrategia para poder subsistir los próximos años hasta que tengamos la posibilidad de nuevamente cambiarnos de régimen. ¿Ya? Así que las deducciones finales para mí sería básicamente que no existe una estrategia, sino que la estrategia se debe definir según las cosas que nosotros tenemos para justamente enfrentarla. Ya como les digo, un socio que a lo mejor tiene solucionada la vida, evidentemente no es tan necesario que pague impuestos ni nada porque lo tiene solucionada. Otro socio que en realidad está en aras de crecer y que en realidad necesita préstamos personales, que necesita hipotecario, etcétera, etcétera. Claro, él probablemente necesita refigurar y a lo mejor él necesita pagar impuestos por un rato, pero hay que verlo justamente como una inversión. Hay socios que a lo mejor tienen que contratarse en su propia empresa, también puede ser, dependiendo de lo que quieran, y eso es lo que vamos a ver mañana. Técnicamente, cómo tomar las mejores decisiones de esta persona que inocentemente en algún momento se le ocurrió empezar a facturar como una forma de poder reconocer justamente el crecimiento que él busca en la vida. Entonces, esto es un poco más allá, pero tampoco es tan enredado como para no poder entenderlo, ¿ya? Algo súper importante, no deben dejar de lado las empresas. Las empresas no se manejan solas, independiente de que el régimen tributario, como les digo, lo hayan elegido ustedes o haya sido un accidente. Hay que tomarlo, definirlo, ver finalmente qué es lo que ustedes quieren hacer, considerar costos para lo que ustedes quieren lograr y de esa manera poder lograr lo que sea mejor. Lo que tienen que tener súper claro que si en algún momento ustedes se desconcentran o le pierden la vista a lo que la empresa está haciendo, tienen que considerar que los impuestos adicionales o el impuesto a las personas llega hasta un 40%. Entonces lo que uno debe hacer es nunca perder el norte de qué es lo que está mirando y qué es lo que está haciendo. ¿Ya? Entonces, porque eso también, como les digo, los va a afectar a largo plazo y ustedes tienen que cuidarse básicamente de eso. Esta reforma, si bien es cierto, permite que ustedes tengan liquidez, puedan invertirle a la empresa, no solo va a recaudar dinero para el Estado, sino que también, como les digo, les va a permitir a ustedes poder tener más dinero si usan el régimen de la manera adecuada, ¿ya? Como les decía yo, por lograr la mezcla de cosas que ustedes necesitan hacer para transformar justamente un ejercicio en un ejercicio de beneficio o de ahorro tributario. La idea es no pagar impuestos porque sí, sino que pagar impuestos porque entendemos en qué estamos y entendemos lo que estamos pagando. Así que con esta pequeña introducción
aquí yo les dejé, estos son ejercicios que vamos a hacer mañana, ¿ya? Lo estaban acá, pero en realidad hoy día no lo van a entender bien si es que nos alargamos con eso y finalmente voy a hacerlo, ocupar más tiempo y dejarlo súper enredado. Entonces prefiero ocupar la hora y media, 2 horas de mañana y de esa manera hacemos los ejercicios de manera inteligente, ya habiendo dado una vuelta bastante más relajada a los conceptos. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? A todos los que tienen empresa, primero, asesoría. Búsquense un partner para hacer las declaraciones de la manera correcta y poder instaurar una estrategia que sea la mejor. Efectivamente, instaurar una estrategia para lograr el método más eficaz para lo que ustedes quieran. Todos queremos cosas distintas, ¿ya? Eso es importante. Entonces, como todos queremos cosas distintas y todos tenemos cánones distintos de vida, hay que buscar lo que sea mejor para todos. Hay gente que odia la AFP, hay otros que creen en la AFP, hay otros que creen en el ahorro, hay otros que creen en la inversión, hay otros que creen en distintos conceptos, y un asesor debe ser capaz de entender cómo armar una estrategia en razón a lo que ustedes buscan, ¿ya? Punto número 3, conocer súper bien la rentabilidad. Para esto están las herramientas como RPyme, para esto están los contadores que finalmente le van a decir cuánto está rentabilizando la empresa y cuánto es lo que ustedes finalmente pueden ocupar de las utilidades de la misma. ¿Por qué? Porque conocen básicamente para dónde va la empresa, los impuestos que tiene que pagar o que tiene asociado a futuro, pero para eso hay que conocer súper bien la empresa. Conocer la rentabilidad y reconocer el costo final de los impuestos tiene que ver con que ustedes conozcan bien su empresa. Y conocer bien la empresa es básicamente también ocupar las herramientas que vimos hoy día, elegir muy bien el régimen tributario y ocupar las cosas que tiene para beneficio de nosotros. Y la última recomendación, el compromiso. Es decir, si en algún momento este partner armó una estrategia y ustedes tienen súper claro lo que tienen que hacer y lo que no pueden hacer, el compromiso es respetar justamente estos 3 ítems para que después no hayan salvedades, hayan problemas y no puedan lograr básicamente lo que estaban buscando, que es triunfar en el fondo, ¿ya? Triunfar de distintas maneras. Para uno el triunfo es la libertad, para otro el triunfo es el dinero, pero finalmente lograr el objetivo final por el cual ustedes crearon la empresa. Así que en ese sentido, como les digo, lo que yo les recomendaría es básicamente estos 3 puntos y respetarlos de manera sagrada. Yo por lo menos soy de los que piensa, esto no es esto que les estoy mostrando acá no es como un estudio que esté basado en algo, sino que yo pienso que ustedes pueden manejar sus porcentajes y yo creo que el 80% de lo que ustedes pueden lograr se basa en ustedes mismos. Mañana, cuando hagamos los ejercicios, lo que yo voy a buscar demostrarles es que todo se puede vaticinar, todo se puede pensar y cuando uno planifica, lo que podría llegar a pasar es que durante el año haya que cambiar la estrategia o que en algún momento hayamos sobreplanificado y eso significa que estábamos sobrepreparados y nosotros a través del tiempo podemos ir modificando. Pero lo importante es que todo este mundo que nos generan las ventas, que está cimentado en este curso de factura y boleta, nosotros podríamos justamente vaticinar a qué nos llevan. La idea es que no empiecen a boletear y empiecen a facturar eh, sin entender la implicancia o la repercusión que estas tienen. Por eso hicimos también parte del curso las obligaciones, vimos qué pasa con el registro compra-venta, ahora estamos viendo qué pasa finalmente con el impuesto que se les viene ahora, chiquillos, se les viene ligerito. Así que es súper importante que veamos eso. Entonces el día de mañana van a tener una clase, efectivamente, yo creo que mañana no tenemos PPT, ya, o sea, yo creo que voy a dejar una PPT, pero creo que no vamos a ocupar la PPT porque nos vamos a dedicar más a ejercitar de manera real. Así que mañana vamos a calcular impuestos. Si alguno de ustedes tiene venta en el año, eh, y se atreve a meterse al RPyme, hagan la sincronización en RPyme para poder meter los datos de ustedes, los va a contactar RPyme de inmediato y de esa manera mañana podríamos tener como una idea de contra qué impuestos estamos luchando. Si por ese motivo gente que ya tiene el negocio como Juvenal y otras de las personas que están en el chat saben más o menos cómo, cuánta es la utilidad que tienen en el año, me la dicen, la planificamos y vemos cómo la atacamos en razón a lo que quieren. Entonces yo les puedo ir haciendo preguntas, qué es lo que quiere en la vida, qué es lo que quiere hacer, necesita tener esto, necesita tener lo otro, y vamos justamente modificando los archivos y utilizando los archivos para que de la manera más precisa nos den el resultado que nosotros queremos. Así que con eso, muchachos, los dejo en libertad de acción. Les deseo una linda tarde. Al que se le había olvidado poner su nombre en el chat, por favor que lo pongan para yo después poder poner al día
todas las apreciaciones y mientras tanto yo voy a dejar subiendo el video para que el que no lo pudo ver entero lo repase y lo que les voy a pedir es justamente que descarguen descarguen los archivos que dejé porque con ellos vamos a trabajar el día de mañana, ¿ya? Así que es súper importante que descarguen los archivos para poder trabajar, como les digo, y de esa forma mañana podamos ir probando justamente los resultados con lo que ustedes están haciendo. Así que los invito mañana. Así que, Juvenal, mañana tráete el montito de cuánto impuesto hay que pagar hasta ahora. No el impuesto, pero la utilidad. Si tienen utilidad en la empresa y saben que la tienen, mañana tráiganla, la revisamos y podemos hacer un ejercicio entretenido. Así que eso, los dejo en libertad de opción, descarguen los archivos y nos estaríamos viendo mañana.